Qué hermoso es estar juntos, alabando al Señor y recibiendo también nuevas fuerzas, consuelo, esperanza, que tanto nos hace falta, ¿no? Recibir de Él. Este, Pensaba mientras alabábamos y se ministraba, eh, qué hermoso es poder estar juntos como hermanos, porque muchos venimos así a veces, ¿no? No es que siempre estamos saltando de alegría, a veces venimos con algunos bajones, algunas tristezas totalmente justificadas, pero tenemos, como nos decía el pastor Oscar, muchos recursos, ¿no? Muchas herramientas, muchas armas, y sobre todo a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios por eso, ¿no? Y justamente de eso quería hablar, de la iglesia, y, y que pensemos en el significado, en lo que esto es para nosotros, ¿no? Como muchas veces dijimos, la iglesia no es un edificio, no es el lugar donde nos juntamos. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres que reconocen a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Y eso es muy maravilloso, porque no estamos atados a un lugar, sino que ahí donde nos juntemos dos o tres está la iglesia, está el cuerpo de Cristo. Así que, como pasa en muchos lugares, puede haber persecución, donde no puede haber un salón donde se junten los hermanos, pero igual puede haber iglesia, que se juntan ahí a escondidas, hasta con miedo muchas veces, corriendo riesgos, pero la iglesia no puede ser quitada. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos los que reconocimos a Jesús como el dueño de nuestras vidas, el dueño de todas las cosas, el que hizo todo y lo sustenta todo con el poder de su diestra. Y quería comenzar leyendo un pasaje bastante conocido que está en Mateo, que resulta que Jesús hace una pregunta a sus discípulos y les dice, en Mateo 16, vamos a leer del 13 hasta el 18, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dicen los hombres que soy yo, no? Dice él. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán contra ella. Siempre me llamó
la atención este pasaje porque parece como una idea, hasta depende cómo la abordemos, como una pregunta parece como egocéntrica, ¿no? ¿Quién dicen que soy yo? Queriendo saber, a ver, ¿qué piensan de mí? ¿Qué dicen los demás de mí? ¿No? Y entonces le responden, ¿no? Bueno, unos dicen que sos Juan el Bautista, que ya había sido muerto, ¿no? Otros dicen que eres Elías, que fue un profeta de la antigüedad, ¿no? Muchos años antes de Jesús. Eh, Otros, Jeremías, otro profeta, ¿no? Del Antiguo Testamento, o algunos de los profetas. Eso decía la gente. Había como un reconocimiento hacia Jesús de que era una persona no cualquiera. Hasta pensaban muchos que era como la reencarnación de uno de estos hombres que marcaron algo fuerte espiritual en la memoria del pueblo, ¿no? Y Jesús sigue y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces se maravilla Jesús y le dice, ¿no? Bienaventurado eres, feliz, ¿no? Porque esto no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Pedro, le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y leyendo otra vez, orando y leyendo, eh, lo abordé de otra manera, ¿no? Creo que el Señor me guiaba a esto, ¿no? Y que es lo siguiente. Es importante saber quién es Jesús. No es una pregunta egoísta, sino que es una pregunta necesaria, ¿no? Hace no mucho yo les conté que me junté con un amigo de la infancia que él está buscando a Dios a través del judaísmo, ¿no? Y bueno, y hablábamos un poco, eh, y, y en un punto, entonces yo le pregunto, pero bueno, porque él como que reconocía el cristianismo a la vez, ¿no? Y entonces yo le digo, bueno, pero entonces la pregunta que yo te quiero hacer es esta, le digo, ¿quién es Jesús para vos? Y ahí como que se quedó, ¿no? Y me dice, bueno, Jesús fue alguien importante, dice, ¿no? Como que él le daba mucha importancia a la persona de Jesús, ¿no? Porque en la historia Jesús marcó un hito, ¿no? Un punto donde partió la historia a la mitad, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Pero le digo, ¿pero vos creés que Jesús es Dios? Y se quedaba. No me terminaba de responder. Le digo, es necesario que me respondas esto, porque de esto depende toda la charla, le digo. Todo lo que podamos hablar depende de esto, de quién crees que es Jesús. Y cuando Pedro, por revelación de Dios, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús le dice, y vos sos Pedro, ¿no? Y sobre esta roca, Pedro, que quiere decir piedra o roca, ¿no? Y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Sobre los que reconocen a Jesús, verdaderamente quién es Él. Porque si Pedro le hubiese dicho, y yo creo que sos Elías, y bueno, entonces iba a tener que seguir
preguntando o esperando, ¿no? Pero cuando le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús continuó y dice, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Así que la iglesia de Cristo somos todos aquellos que lo reconocemos a Él como el Señor, como el Hijo del Dios viviente, como quien vino de Dios, quien salió de Dios, vino de Dios y volvió a Dios. Gloria al Señor. El Señor puso la piedra fundamental y Él mismo es la piedra principal. Así nos enseña también la palabra, ¿no? Vamos a leer Efesios, que también es un libro que venimos leyendo y meditando. Y fíjense lo que dice acá, en esta parte. Dice que Dios, después de que Cristo murió, lo resucitó. Dice que a través de la fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Acá tenemos otra vez revelación de Dios para nuestras vidas. No podríamos saber esto si no tuviésemos esto revelado en su palabra, ¿no? Que Cristo, después de haber muerto y resucitado, el Padre le sentó a su diestra sobre todo poder, autoridad, señorío, ¿no? Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que Jesús es la cabeza. ¿Y quién es el cuerpo? Según leemos en la palabra del Señor. La iglesia. La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza del cuerpo. Y el Padre sometió a todo poder y autoridad y señorío bajo los pies de Cristo. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. La parte principal del cuerpo es la cabeza. De la cabeza baja la orden hacia el cuerpo, ¿no? Si yo muevo esta mano y hago este movimiento, lo puedo hacer porque mi cabeza baja la orden. Si yo con mi mente le ordeno a mi mano que se quede apoyada acá, se queda. Y así, ¿no? Cada movimiento, cada parte del cuerpo está en su justa coordinación bajo este orden: la cabeza y el cuerpo. ¿Se entiende? Y esto está muy bueno, pero no es solo un ejemplo ahora. Se trata de una realidad, porque muchas veces
En la palabra tenemos como parábolas, metáforas, imágenes simbólicas, ¿no? Eh, que aluden a una realidad que no es esa misma, ¿no? Pero esto es la realidad, esta es la verdad. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Estamos ahora, no estamos cerca de Dios, estamos en Dios. Somos parte de Cristo. Somos su cuerpo. Aleluya. Y nosotros, la iglesia, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjense qué tremendo. La plenitud de Cristo somos nosotros, su iglesia. ¿Cuánto valor le da el Señor a la iglesia? Es su propio cuerpo. Es un misterio realmente, ¿no? Porque la verdad que si yo me veo individualmente, yo no me siento parte a veces del cuerpo en ese sentido literal, pero lo creo. Y como muchas veces dijimos, no se trata de lo que sentimos para llegar a la verdad, sino que necesitamos creer para llegar a la verdad. Y creer por medio de la fe. La fe nos fue dada para alcanzar justamente estas cosas, conocer la verdad, alcanzar sus promesas, vivir, experimentar la verdad de Dios. Así que es tremendo, ¿no? Creo que Dios nos tiene que ir llevando a ser conscientes de esto. No es a veces tan sencillo cuando uno recién se entrega al Señor, pero cuando uno se va sumergiendo en la persona de Cristo, se nos va aclarando la verdad, se nos va alumbrando el entendimiento y podemos ser más conscientes, y si más conscientes, podemos disfrutarlo también, ¿no? Así que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos su plenitud. Él es el que manda, ¿no? Y pensaba en esto también, que el cuerpo puede ser afectado de diferentes maneras. Puede ser afectado para bien o puede ser afectado para mal, ¿no? Y para que nuestro cuerpo, digamos, sea afectado para bien, nosotros podemos hacer mucho para que eso suceda, ¿no? Si nosotros tomamos recaudos, somos prudentes, atendemos nuestra salud, bueno, hay menos posibilidades de que nos enfermemos o lo que fuere, ¿no? Eh, Hay una parte como que nosotros tenemos que ser responsables de ese cuidado, ¿no? Y ahí pensaba en esto, ¿no? Que hay muchos virus y bacterias que entran a nuestro organismo y que muchas veces no nos damos cuenta en ese momento cuando entran, ¿no? Hay un virus dando vuelta. ¿Escucharon alguna vez? Hay un virus dando vuelta. Y el virus o la bacteria puede entrar a nuestro cuerpo y nosotros no percibirlo, ¿no? Porque es algo casi imperceptible, ¿no? Pero el que no lo percibamos no quiere decir que no nos afecte, porque al tiempo, si ese virus comienza
a desarrollarse dentro de nuestro cuerpo comienza a enfermarse y a dar señales muchas veces, ¿no? ¿Vieron cuando uno tiene fiebre? Bueno, amén, dice Robertito. La fiebre, uno lo primero que quiere hacer es bajar la fiebre, que la fiebre se vaya. Y está bien, porque la fiebre te hace sentir mal. Pero lo que hay que saber también es que la fiebre te está diciendo que algo le está pasando a tu cuerpo. Te está advirtiendo de algo. O si nos sale un ganglio, también es una reacción que está avisando que algo le está sucediendo al cuerpo. Y tenemos que prestar atención a esas cosas, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? Que en nosotros, el cuerpo de Cristo, también pueden entrar virus o bacterias, que muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces nos podemos imaginar, ¿no? Pero lo que no podemos dejar de hacer es que cuando lo advertimos, atacar eso, ¿no? Levantarnos contra eso y tomar las medidas contra eso. Y pensaba en esto, ¿no? Que el cuerpo tiene que estar unido, coordinado, para que funcione correctamente. Yo muchas veces me fracturé algunos huesos de mi cuerpo, ¿no? Varias veces, desde chico. Y las veces que me fracturé, por ejemplo, cuando me fracturé un brazo, una vez siendo chico jugando a Tarzán, me caí del árbol, se me rompió la rama y caí y se me rompió el brazo. Y como yo no le quería decir a mi mamá, como me había llevado un tío y este tío tampoco quería que mi mamá se entere, me compró una porción de torta y me dijo, no le digas nada a tu mamá. Y yo comía la torta con una mano y la otra la tenía ahí. Pero claro, a los días se me empezó a hinchar y a poner todo morado y aparte que me dolía un montón, ¿no? No podía mover la mano. Tenía que estar quieto. Y claro, se me empezó a hinchar todo y a poner morado. Entonces, ¿pero qué te pasó? Me dice. Entonces le tuve que contar. Y me lleva al hospital. Y cuando me lleva, me hacen una radiografía, ¡pum! Estaba fracturado. Así que bueno, me pusieron yeso, tuve un tiempo así. Y hasta que ese hueso se soldó y después volvió a funcionar correctamente. Pero mientras estaba quebrado, no había posibilidad. Yo si quería mover el brazo no lo podía mover, ¿no? Primero porque me dolía, pero aparte porque se te cae. Cuando se te parte un brazo. Una vez me fracturaron el fémur, la pierna. Y claro, yo quería levantar la pierna y se me levantaba solo la parte que estaba unida, no la que estaba rota quedó sin responder a lo que yo quería hacer, ¿no? Bueno, así funciona el cuerpo. Así funciona, ¿no? Si hay una parte que se rompe, tiene que ser restaurada. No podemos dejar y hacer como que no pasó nada, porque algo pasó. Y quedó al margen de la cabeza, del que da la orden. Por más que quiera, por más que la cabeza dé la orden, no va a poder porque queda como separada, ¿no? Entonces yo pensaba que esto a veces sucede entre nosotros, que somos la iglesia, ¿no? Hay fracturas, hay quiebres, que no podemos hacer como que nada ha pasado, que nada ha sucedido. Porque tarde o temprano, eso se va a manifestar de alguna manera. A mí se me manifestó hinchando, se me hinchó todo el brazo y se me puso morado, ¿no? Algo que quería ocultar, porque no quería que mi mamá se entere, eso más o menos lo pude manejar, porque en realidad
La fractura fue una parte, entonces otra parte quedó unida, entonces más o menos podía hacer esto. Pero cuando me fracturé la pierna, que quedó separada totalmente, el fémur, de la parte de abajo, jugando al fútbol fue eso. No podía directamente, ahí ya no podías disimular, ¿no? Así que pensaba en esto, que muchas veces hay cosas que son muy obvias que pueden estar en el cuerpo, ¿no? Que podemos identificar inmediatamente y no podemos dejar pasar. Pero hay otras que son más sutiles y no por eso menos graves, ¿no? Porque si nos entra un virus grave, nos puede llevar casi inmediatamente a la muerte, ¿no? Así que nosotros tenemos que tener cuidado del cuerpo, cuidado de la iglesia. El enemigo va a enviar ataques, va a enviar virus, ¿no? Va a querer quebrarnos una pierna, va a querer dañar el cuerpo, pero nosotros tenemos que recordar que ahora pertenecemos a Cristo y estamos bajo la autoridad de la cabeza, que es Cristo Jesús. Y a Él nos tenemos que someter, a Él. Y tenemos que sanar el cuerpo. Si hay algún daño que se ha hecho, que yo hice o que me hicieron, siga estando ahí porque no va a dejar de producir daño. Es necesario sanar. Tendremos que hacer reposo. Cuando me fracturaron la pierna, yo estuve un mes en el hospital sin poder moverme, sin poder bajarme de la cama. Después de ese mes me enyesaron la pierna otro mes. Y después de ese mes, la rehabilitación que duró otro mes. Y después volví a jugar a la pelota. Pero eh, hay que, hay que primero reconocer que hay algo que está roto y someternos al tratamiento necesario para que se restaure y vuelva a funcionar correctamente. ¿Les parece? Eso también nos puede suceder a nosotros como cuerpo de Cristo. Si hay entre nosotros algo que nos quiere separar, que nos quiere vulnerar, ¿no? Que nos quiere debilitar, porque así empieza, ¿no? Primero uno se debilita, después se enferma y después se muere. Es como ese proceso, debilidad, enfermedad y muerte. Pero nosotros tenemos que atacar lo antes posible, no dejar que la cosa se dilate, sino ser transparentes, dejar que la luz de Cristo entre a nuestras vidas y someternos al tratamiento que tengamos que someternos, porque el fin es que seamos sanados, que seamos curados, que seamos restaurados y ponernos nuevamente en funciones dentro del cuerpo. ¿Les parece? Bueno, quería leer otra parte que está en Hechos, que habla de la conversión de Saulo, y acá relata cómo el cuerpo de Cristo, la iglesia, está en funciones bien concretamente, ¿no? Ya no es solo la comunicación de una realidad, sino que ya es esa realidad en acción. Lo vamos a ver, ¿no? Dice así, dice en Hechos
9, en Hechos 9 del 1 al 19 vamos a leer. Saulo era el apóstol Pablo, que él antes de ser el apóstol Pablo, antes de convertirse a Cristo, era quien perseguía a la iglesia, quien la acosaba, ¿no? Quien quería hacerle daño, quien quería exterminar, ¿no?, a los discípulos de Cristo. Fíjense, dice, Saulo habían matado ahí nomás, hacía poquito, a Esteban, y Saulo estaba muy contento con eso. Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿no? Y lo mataron a pedradas y Saulo estaba contento y estaba embalado, así que pidió autorización para ir a otros lugares más lejos a buscar más seguidores de Jesús para hacer este daño, ¿no? Y dice así, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sacerdote y le pidió mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, o sea, golpes, contra el aguijón. Él, Saulo, ¿no? Temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, sorprendidos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Damasco era una ciudad, ¿no? Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué historia, ¿no? Tremenda, tremenda. Uno lo lee así en 5 minutos, 10 minutos, pero
lo que habrá sido, ¿no? Esa persecución, el miedo de los discípulos, ¿no? Saulo eh, con, con el poder en su mano para llevar a rastras, ¿no? A los discípulos de Jesús. Y con todo eso dice que él iba. ¿Y quién le sale en el camino? El Señor. Y le dice esto, ¿no? Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Llama la atención, ¿no? Porque cuando Jesús le pregunta, le dice, ¿por qué me persigues? Le dice, ¿por qué persigues a mis seguidores? ¿Por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué persigues a los que creen en mi nombre? Él en primera persona dice, ¿no? ¿Por qué me persigues? Me llama la atención esto, ¿no? ¿Por qué? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? ¿No estaba acaso persiguiendo a la iglesia? ¿Y la iglesia qué es de Cristo? Es su propio cuerpo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él asumió la persecución que estaban sufriendo los que habían creído en él, porque ya eran parte de su cuerpo, era la iglesia. Por eso Jesús dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aleluya, aleluya, aleluya. En un momento Jesús dice, cuando se lo hicieron a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hicieron. Aleluya. Dios, Jesucristo, vino y se hizo cargo de nosotros. Estábamos huérfanos, estábamos a la deriva, estábamos rotos, estábamos desamparados, pero Jesús vino y nos llamó, nos convocó. Eso quiere decir iglesia, ¿no? Iglesia es una palabra griega que es compuesta, ¿no? Y quiere decir eso, los llamados afuera. Él nos convocó, somos la iglesia, los que Dios llamó, los que Dios convocó para hacernos formar parte de su cuerpo. Yo soy Jesús, le dijo a Saulo, a quien tú persigues. Y entonces, fíjense qué maravillosa la historia, cómo sigue, ¿no? Entonces dice que él quedó ciego por 3 días. Y le dijo Jesús, anda a tal lugar y ahí se te dirá lo que debes hacer. ¿No? No es que Jesús le dijo todo, sino que él se presentó, lo mandó a un lugar y le dijo, ahí vas a seguir recibiendo instrucciones. ¿No? Así que entonces Jesús habla con Ananías, ¿no? Y le dice, bueno, Ananías, tengo una misión para vos, tengo una tarea para vos. Y me imagino a Ananías, ¿no? Jesús que te habla y te dice, tengo una misión. Y cuando le dice, está Pablo, en lo de Judas, este no era Judas Iscariote, era otro Judas, ¿no? Está Pablo en lo de Judas, anda, dice, porque él está esperando que vos vayas. Claro, se le habrá caído el semblante a Ananías, ¿no? Porque Ananías sabía quién era Pablo.
Le dice, pero Señor, ¿no escuchaste de este hombre que persigue y mete presos a todos tus seguidores? Y le dice, ve, le dice, la cabeza dio la orden. Y este miembro del cuerpo estaba unido al cuerpo, estaba en orden, estaba bajo la autoridad de la cabeza, y como la cabeza dio la orden, fue. Tuvo miedo, pero la cabeza dio la orden. Y él se sometió a la autoridad y fue. Fue en el nombre de Jesús. Le dice eso, ¿no? Le dice el Señor, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas, y hasta ahí estaba todo bien, a uno llamado Saulo. Saulo de Tarso. Por si te confundí con otro Saulo, no, es Saulo de Tarso, ¿no? El que persigue a la iglesia. Entonces Ananías respondió, dice en el versículo 13, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, sin más, ve, porque instrumento escogido me es este. Y Ananías fue. Ananías fue porque él entendió que Jesús es la cabeza. Que Jesús fue puesto por sobre toda autoridad, poder y señorío, como decía Efesios. Y fue puesto por cabeza sobre el cuerpo que es la iglesia. Entonces, la autoridad que podían tener los sacerdotes estaba por debajo de la autoridad que Cristo tenía. Así que ella entendió que no tenía más excusa y fue, ¿no? Y yo me imagino, ¿no? A Ananías no le habrá sido sencillo, pero fue obediente. ¿Te ha pasado que alguna vez Dios te dijo, hace algo y vos no sabías ni cómo disfrazarte para llevarlo adelante, pero obedeciste? Obedeciste porque entendiste que era Jesús el que te mandaba a hacerlo. Y qué tremenda bendición ser obediente a la autoridad de Cristo, ¿no? Porque nosotros podemos ver hasta ahí nomás, pero el Señor ve más allá. Ananías podía ver a Saulo como el perseguidor de la iglesia nomás, pero Cristo ya lo veía a él como quien iba a llevar el mensaje a los que no eran judíos. Iba a trascender las fronteras de Jerusalén, de Israel, e iba a ir a países donde todavía no había llegado el mensaje del reino de los cielos. Tremendo, tremendo. ¿Y saben que este Ananías, que este no es el mismo de Ananías y Zafira, que es otra historia que están hechos, no es el mismo? Este Ananías es la única vez que se lo nombra en la Biblia. No se lo nombró más. Tremendo, ¿no? Y fíjense, este hombre, ignorado por muchos, y creo que si esta historia no hubiese sido puesta acá, ni nosotros hubiésemos sabido, pero fíjense, ¿no? Este hombre simple, con una misión extraordinaria, que era parte de algo que iba a cambiar muchas cosas, ¿no? En la sociedad e iba a trascender en la historia también. Tremendo, ¿no? Anda,
orá por él porque él está esperando que ore. Nada más. Después no sabemos más nada de Ananías. Fíjense qué importante es estar en el cuerpo de Cristo. No pasamos desapercibidos para el Señor. Tal vez nosotros después leemos del apóstol Pablo y tremendo, ¿no? Tremendo, realmente tremendo, ¿no? El apóstol Pedro, Santiago, Juan. Pero Jesús le encomendó a alguien tan sencillo como Ananías, a un hombre que cuando se enteró de la misión, lo primero que le vino fue miedo, pero fue obediente, fue consciente del cuerpo, del lugar que él ocupaba en la iglesia. Y así que dice que entonces Ananías entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué bárbaro, qué tremendo, ¿no? Fue Ananías, este simple hombre, y oró. Y el milagro se produjo. Si quieren apagar o atender, si es necesario, así no distraemos a los demás. Damos tiempo. Recuerden que el celular siempre es mejor ponerlo en silencio cuando estamos en la reunión. A mí a veces me pasa que me olvido. Mi señora siempre me hace acordar. Ponelo en modo avión, ponelo en silencio. Si no lo podés, querés salir un poquito, un ratito afuera, así seguimos nosotros y no sé quién es el que tiene el celular, pero bueno, no importa. Puede pasar que nos olvidamos de apagar el celu. Y sigue sonando, pero esperamos un poquito más. Si quieren... Ah, Jolly. Sí, para que no nos pase esto, estaría bueno siempre recordar. Antes poníamos un cartelito, sería bueno después ponerlo de nuevo, porque nos distrae un poco. Pero bueno, estamos ahí, ¿no? Estamos atentos a lo que estamos hablando. Así que este hombre, sencillo, Ananías, hizo eso, oró. Oró por Saulo y Saulo inmediatamente recobró la vista, se bautizó y formó parte del cuerpo. Ya Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, que estuvo con los discípulos de Cristo unos días y después se fue. Y saben que después cuando él empieza a predicar en las sinagogas, se empiezan a sorprender. Pero este no era el que perseguía, decían, ¿no? Pero él se había encontrado con Cristo. Se había encontrado con Jesús y con Ananías. Se encontró con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, y estuvo ahí en la iglesia y nunca más se salió de ella. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? A lo que fuimos llamados. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos que ser conscientes de eso. Y tenemos que funcionar como el cuerpo de Cristo. Para funcionar como el cuerpo de Cristo tenemos que ser obedientes
a la cabeza, que es quien da la orden. Tenemos que reconocer la autoridad de Jesús. Por eso, primero es importante reconocer quién es Jesús. ¿Es un profeta? ¿Es un iluminado? ¿Es un curandero? ¿Qué es Jesús? No, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y no dudes de esto. Cuando alguien te pregunta, ¿y quién es Jesús? Jesús es Dios. Gloria a Dios. Y entonces, ahí sí, ¿no? Reconocer a Cristo, reconocerle a Él como la cabeza. Y después funcionar como parte de su cuerpo. Y la manera de funcionar es siendo obediente a la cabeza, ¿no? Si nosotros, bueno, decimos, sí, Jesucristo es Dios, pero en la práctica somos rebeldes al Señor, no obedecemos a lo que Él nos manda hacer, entonces no estamos funcionando dentro del cuerpo. Hay algo que se quebró, hay algo roto, hay algo que por lo menos tiene que ser restaurado, ¿no? Y si no se restaura, puede venir algo más peligroso. Y muchas veces para detener ese peligro, a veces es necesario amputar. Ustedes saben, ¿no? Si se infecta un dedo, que muchas veces gente que tiene diabetes ha sufrido esto, se trata, pero si no se cura, en un momento se tiene que tomar la decisión de, por el bien del resto del cuerpo, y para que esa infección no siga eh, dañando otras partes que están sanas, hay que cortar, ¿no? Eso lo sabemos todos. Entonces, es importante sanar. Es importante sanar. Si nosotros no estamos sanos en nuestro corazón con la iglesia, entonces hay una enfermedad que tenemos que tratar. No podemos hacer como que, bueno, no pasa nada o ya va a pasar. Tenemos que asumir la responsabilidad de sanar para poder volver a estar en funciones, para poder estar bien unido al cuerpo y funcionando correctamente. Así que a esto los animo, ¿no? A que funcionemos como cuerpo de Cristo. No es que somos una corporación, una empresa, ¿no? Que tiene un objetivo terrenal, sino que somos el cuerpo de Cristo. Estamos unidos a Él. Él es la cabeza. Él está por sobre toda autoridad, sobre todo señorío, sobre todo principado, y nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada nos puede separar. Dios, el único que puede separar de, del cuerpo es uno mismo. ¿Por qué es uno mismo? Porque ni el diablo nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso dice la palabra. Esa es la verdad. Ni el diablo, con todas las ganas que tiene, ¿no? Ni el diablo nos puede separar del cuerpo de Cristo. Pero como Dios nos hizo libres y Dios quiere que le rindamos nuestra voluntad a Él, no nos va a obligar. Si no queremos, ahí sí que Dios no va
a violar nuestra libertad. Nosotros mismos somos responsables. No es responsable ni mi hermano, ni mi hermana que me dañó, ni nada alcanza para separarme a mí del cuerpo de Cristo. Pero yo puedo tomar una mala decisión y separarme del cuerpo. Tal vez en un primer momento parece que no pasa nada, ¿no? Sigue todo, pero es cuestión de tiempo. Cuando uno corta una rama de un árbol, sigue tan verde como cuando estaba unida al árbol. Espera un poquito nomás. Al rato empieza a perder frescura. Vas al rato, empieza a perder color. Al otro día está seca, se deshace, se la lleva al viento, ¿no? Tenemos que permanecer unidos a Él. Jesús oró en esta dirección, ¿no? Señor, que sean uno, así como tú y yo somos uno, ¿no? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Jesús, oraciones pidiendo esto. Este era el deseo de Jesús antes de ir a la cruz. Y nosotros a veces nos encontramos pequeños, ¿no? Enojándonos con los hermanos, separándonos, haciendo como que, bueno, está todo bien, pero no está todo bien. Dejando cosas como si las solucionaría el tiempo, ¿no? Y el tiempo no cura nada. Por eso hay gente que puede llegar a los 100 años con trauma de cuando era un niño. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Lo que sana es la intervención del Señor y que nosotros estemos unidos a Él. Separados de Él, nada podemos hacer, dijo Jesús. Y fíjense qué conciencia tomó Pablo de esto, Saulo, el que perseguía a la iglesia, que fíjense lo que dice en el capítulo 17 de Hechos, en el versículo 28, fíjense lo que dice. Porque en Él, en Cristo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Saulo, que ahora era Pablo, se había sumergido en Cristo Jesús. Se había, como dice el texto anterior, se había bautizado. Bautismo quiere decir eso, sumergirse. Eso quiere decir bautismo. Así que Pablo se había sumergido en Cristo y había permanecido en Él. Por eso podía decir, porque en Él vivimos, no fuera de Él. Y nos movemos, o sea, todo lo que hago, ¿no? Y somos. Mi identidad, quién soy yo, lo encuentro en Él. Fuera de Él, ni sé quién soy. Capaz que fuera de Él, me preguntan, ¿y vos quién sos? Y yo soy el ingeniero Marcelo, ¿no? Eso soy. Yo no, ni aunque fuera ingeniero, me identificaría así. ¿Por qué? Porque me encontré con Cristo. Entonces yo ahora puedo decir que yo soy un hijo de Dios. Yo era una persona huérfana, pero ahora
soy un hijo de Dios. Y quiero vivir eso y moverme en esa realidad y ser eso, no otra cosa. Después, si soy ingeniero, bueno, lo pongo a los pies de Dios. Y si Él quiere que ejerza, ejerzo, y si no quiere, no ejerzo, ¿no? Pero dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay mucho para decir de la iglesia. Yo pensé muchas cosas más, porque hay muchas cosas más eh, que encierra esta realidad de la iglesia, que se irá hablando, pero tenemos que ser conscientes de que somos la iglesia de Cristo. ¿Mm? Tenemos que reconocerle a Él como el Señor, como el Hijo del Dios viviente. Tenemos que saber que Dios lo resucitó y lo sentó en lugares celestiales sobre todo poder, autoridad y señoría. Y que lo dio por cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es la plenitud de Cristo, de aquel que todo lo llena en todo. Fíjense, miren que es amplio el universo, ¿no? Y Él lo llena todo, en todo, pero su plenitud es la iglesia. Es tremendo, ¿no? Qué maravilloso. Gloria a Dios. Dios nos siga hablando. ¿Oramos? ¿Mm?